Sí, soy Rocío Aliavellano, laica, muy vinculada con movimientos. En una etapa eran movimientos de lucha por la justicia social, y hace ya 15 años más o menos descubrí también la lucha ambiental, ¿no? En ese sentido, antes era la opción por los pobres, con los pobres, y ahora es, como dice el Papa Francisco en Laudato Si, con la tierra y con los pobres, ¿no? Escuchar ambos clamores. Eso, y soy miembro de la Fraternidad Laica Carlos de Foucauld. Bueno, hay una relación familiar porque la mamá de mi mamá era Rey Álvarez Calderón, o sea, mi bisabuela era Álvarez Calderón. Y no es que haya habido tanta cercanía de lo que yo recuerdo, cuando niña no, pero sí recuerdo que mi mamá, cuando se encontraba ahí antes de que exista Fátima, porque ellos apoyaron, los padres de Jorge y Carlos, a lo de la parroquia Fátima de Miraflores, pero antes en la parroquia que hay ahí cerca del Parque Kennedy, a veces iban a la misa y mi mamá le decía a la mamá de Carlos y Jorge, que era María Ayulo, ¿no? Le decía: ¿cómo estás, María de Cebedeo? Yo no entendía mucho eso y después entendí que lo decía porque María de Cebedeo era el esposo, esa señora, era madre de dos discípulos apóstoles de Jesús. Entonces le decía así, ¿no? La saludaba de esa manera. Ahora, yo lo que recuerdo es que Jorge llama a mi mamá, estoy hablando de la segunda mitad de los 60, para pedirle que si podía vivir en nuestra familia. Christine Goutet, que era una francesa que iba de voluntaria a la parroquia de Tres Compuertas, en la cual Jorge en ese tiempo era párroco. Y los padres de ella habían vivido en el Perú y habían apoyado también el trabajo de la parroquia. Entonces Cristina vivía en la casa y ella iba y venía de Tres Compuertas, entonces había muchos diálogos, mucha información de lo que ocurría allí en el trabajo. Y quisiera señalar que Cristina, ¿no?, peruanizada, vivió después en el Cusco y trabajó, enseñaba en la universidad, ese era su trabajo, y trabajó con las empleadas del hogar, con el sindicato de trabajadoras del lugar, que la recuerdan muchísimo, ¿no? Ella ya falleció. Pero después quisiera recordar también otro momento distinto posterior, cuando Jorge igualmente acude a mi mamá, y dicho sea de paso, mi mamá era una mujer de una gran coherencia cristiana, muy generosa. Entonces, eran unas argentinas que habían estado presas, no sabemos que en América Latina las dictaduras de los años 70, y que las habían permitido que salgan como exiladas, y entonces mi mamá sí aceptó y las tres vivieron en nuestra casa. María Esther, Dorita y Alejandra. Y recuerdo que cuando Jorge fue también, las llevó, Jorge fue el que las llevó, y uno de esos días que ellas recién habían llegado, hubo una Eucaristía alrededor de una mesa que celebró Jorge con ellas y con nosotros, que a mí me conmovió muchísimo porque a partir de ahí yo descubrí ese como un don, un carisma de Jorge, ¿no? O sea, Jorge no celebraba 2 misas, 2 eucaristías iguales, rutinarias, repetitivas. Cada liturgia era impresionante. Y más de una vez yo le dije a Jorge, ¿no?, en los últimos tiempos, incluso poco antes de que muera, que parte de su legado, porque vamos a hablar de otros aspectos de su legado, es eso de la liturgia. Yo pertenezco a una generación que alcanzó el tiempo en que la misa era en latín y de espaldas a la gente, ¿no? Entonces sí vivimos una renovación de la liturgia, pero lo que yo sentí y sigo sintiendo es que todavía falta bastante. Y Jorge, parte de su legado, yo se lo decía, era ese, ¿no? Como, ahora, quizá más que formar, es al participar en una liturgia con Jorge, ya eso es aprender, ¿no? Eso, por ejemplo. Y entonces ahí hay otro ejemplo de cómo él estaba ligado, o sea, cómo fue que él lo buscaron para que estas exiladas, y después ellas regresaron a Argentina, y una de ellas apareció asesinada, Alejandra, mártir, ¿no? Ha habido mártires cristianos, bueno, y no cristianos en América Latina, ¿no?, en Chile, en Argentina, en todos esos años.
Digamos, yo también quisiera contar otra, son como ciertas anécdotas, momentos muy especiales. Jorge también, pues, por esa opción de unirse y de apoyar las luchas del pueblo, él en distintos momentos ha apoyado luchas en los barrios, en barrios donde yo también de alguna manera he trabajado. Entonces cuento cómo en 1 de octubre de 1972 fue la toma de lo que se llamó los rescatadores, porque el reclamo era que se expropia un terreno que el pueblo rescataba de un terreno que estaba vacío ahí detrás de la Avenida Argentina, en la margen izquierda del río Rímac, y que ellos decían, somos rescatadores. Y se logró esa expropiación, pero en la etapa de lucha, cuando había movilizaciones, había ciertos niveles de represión, detuvieron a algunos de los líderes. Entonces había un líder que estaba muy, digamos, muy vigilado y que corría peligro, y entonces se le pidió a Jorge para conseguir llevarlo a otro barrio de Lima, y entonces una familia amiga aceptó, y Jorge fue, esta persona incluso se puso una vestimenta que le impidiera que lo reconociera, y salió y estuvo hasta que pasó el peligro, escondido, ¿no? Pero entonces son ejemplos de cómo Jorge estaba ligado a esas luchas de los barrios. Y yo quisiera agregar lo de Puente Huáscar, ¿no? O sea, eso ha sido ya un poco después, cuando abajo, o sea, fue la parte de abajo que él apoyó. Creo que él seguía todavía en Tres Compuertas, no me acuerdo, porque después ya ha estado de párroco, ¿no? Mucho después en San Marcos. Y se logró, en este caso, no la expropiación de esa zona porque no tenía condiciones, sino que se reubicaron en la parte más arriba el pueblo Huáscar. Bueno, hay un Huáscar que está ahora en Santa Anita, que antes era el Agustino, pero este Huáscar estoy hablando, el de San Juan de Lurigancho, ¿no? Y ahí está también la parroquia Señor de la Esperanza, bueno, hay toda una historia ahí de la iglesia. Entonces, cómo él apoyó esa lucha, ¿no? De los barrios. Entonces, yo he estado vinculada, en mi caso, fui de la UNEC, pero los movimientos estábamos muy vinculados. Ya en esos años ya había, ¿no? Había sido toda la parte después del concilio tan importante, lo que viene con la conferencia de Medellín, ¿no? Y la teología de la liberación. Entonces, todas esas etapas, yo era joven, pero digamos, confluíamos incluso estuve como observador en una reunión del movimiento sacerdotal ONIS. Entonces, digamos, ha habido mucha cercanía. Y él, bueno, ya era el asesor del movimiento de trabajadores cristianos, y después de varios años viene lo del movimiento del Prado, ¿no? Entonces no pertenecía en esa etapa. Ya después viene, que podría contar después, lo de la relación con la fraternidad de Foucault, ¿no? Claro, o sea, era esa opción, ¿no? Ubicada en ese marco de cambios en la iglesia, pero bueno, también yo vi que ellos, los hermanos, vivieron la etapa previa a estos cambios de la iglesia, ¿no? Porque cuando ellos estudiaron allá en Lyon, o sea, los teólogos, esa gente fue la que influyó en el concilio, la gente que lo formó teológicamente a ellos, ¿no? Entonces yo ya tenía eso de alguna manera muy presente, y efectivamente lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo todavía alcancé la etapa en que había una forma de entender la solidaridad cristiana, el amor al prójimo, la caridad, con el asistencialismo y con dar limosna, ¿no? Entonces hemos vivido la etapa en que se decía, no se trata de eso, hay que ver las causas de la pobreza, hay que no, y además no trabajar para los pobres, sino con los pobres. Entonces, este aspecto del protagonismo de los pobres como sujetos de su propia, como agentes, ¿no? De su propia liberación, de la lucha por la justicia. Entonces, eso a mí me ha marcado muchísimo la coherencia y cómo él plantea una evangelización concientizadora, ¿no? Justamente
quisiera mostrarte, ¿no? Mostrarles ese libro que seguramente conocen ustedes, pero digamos, esto es de los 70, ¿no? De comienzo de los 70, así comenzamos, donde él comparte la experiencia con un grupo de jóvenes, ¿no? Y dice, una experiencia de evangelización liberadora, ¿no? Y es toda esta experiencia en que no se disocia, ¿no? La fe cristiana, el encuentro con Jesús, de esta pertenencia a organizaciones, a grupos, ¿no? A esta acción colectiva, en este caso de los jóvenes, ¿no? Por su barrio, por la sociedad, por un mundo más justo. Entonces, realmente sí, es una persona que me ha marcado. Y yo quería comentar, he dicho lo de la liturgia, he dicho esto de su capacidad de estar vinculado desde abajo, ¿no? Pero también algo que quienes lo hemos conocido, es imposible que no creo coincidan con lo que voy a decir. O sea, esa sonrisa de Jorge, ¿no? Es decir, esa sonrisa que siempre lo ha acompañado, y cómo me hace reflexionar cómo la sonrisa no es incompatible con la conciencia de situaciones muy graves, no es incompatible con el compromiso en la lucha, ¿no? Una de las cosas que yo diría en cuanto a Jorge, junto con este compromiso desde abajo por el protagonismo popular, ese apoyo a la lucha y todo ese aspecto de profundidad y de renovación litúrgica, es esto de su sonrisa, ¿no? Su rostro acogedor. Eso es imposible que lo olvidemos, ¿no? Bueno, ese es un tema que me parece bien interesante, porque las personalidades de ambos eran muy diferentes, pero cómo efectivamente Carlos, unos años un poco mayor, influyó en Jorge, ¿no? Y cómo coincidieron en ser precursores de esta iglesia renovada, ¿no? Y efectivamente Jorge tomaba muy en cuenta las inspiraciones de Carlos, ¿no? Yo recuerdo los retiros de Carlos, asistíamos mensualmente, y mi madre también iba a esos retiros mensuales, y ahí están esas grabaciones que justamente con Eduardo Salas, ¿no? Que es del Prado, también estábamos tratando de, porque como eran, se grababan, pero con al método antiguo. Entonces, ¿cómo rescatar eso hoy? ¿No? ¿Cómo se puede digitalizar cosas antiguas? Bueno, hay toda una tarea de rescatar eso, ¿no? Entonces sí, influyó, y los dos hermanos pues han sido pioneros, ¿no? Y digamos, ellos también pioneros en el sentido de cómo sectores que socialmente tenían en una sociedad como la peruana determinados privilegios, eran capaces, en coherencia con su fe cristiana, de tomar este tipo de opciones, ¿no? Un testimonio de que eso, como diría, no es una cosa que sea mayoritaria, ¿no? Pero sí han habido, y yo puedo dar ejemplos de otras personas, algunos sacerdotes y otras personas laicas en el Perú que han tomado esa opción. Por ejemplo, eso, y bueno, el mutuo complemento de los dos hermanos por las personalidades también, porque así es, personalidades distintas, pero también complementarias, y que forman parte de esa historia de la iglesia peruana. Y yo quisiera también señalar cómo ellos contribuyeron los dos a formar a aquellos misioneros de otros países de Europa, ¿no? En la realidad peruana, en abrirse a nuestro pueblo, ¿no? Alguna vez ya he comentado que ellos, por ejemplo, los sacerdotes columbanos, todos estos misioneros de otros países que abrieron los ojos gracias a los Álvarez Calderón, que los ayudaron en el trabajo, y que ellos dicen una frase que a mí
siempre me ha impactado cuando dice, ¿no? Nosotros cuando nos enviaron como misioneros, nos enviaron para convertir y nosotros fuimos los convertidos, ¿no? Los pueblos evangelizados, eso por ejemplo es muy... Y allí los Álvarez Calderón contribuyó. Y es una etapa previa, como digo, todo esto es antes de otras cosas que se dieron en la teología, ¿no? Y en las reuniones, bueno... ya ellos han hecho estos trabajos antes de la gran conferencia de Medellín que fue tan importante, ¿no? Yo tenía 23 años, era una laica que había terminado la universidad y estaba vinculada con esos barrios, ¿no? De ahí de la margen izquierda y hacía también parte del trabajo pastoral allí. Entonces, bueno, me invitaron, ¿no? O sea, no sé si fue el mismo para Gustavo, pero la cosa es que me invitaron de observadora y estaba yo en medio de todo. Bueno, es una anécdota, pero digamos, para mí, justamente tengo mis apuntes a mano en un blog, a mano de esa reunión y era impresionante, ¿no? El nivel de compromiso y justamente ese movimiento, sacerdotes, por ejemplo los columbanos y distintos sacerdotes conocidos, otros diocesanos, ¿no? Que eran del movimiento, apoyaban todas estas luchas de las cuales he hablado, ¿no? Y digamos, una cosa que yo rescato del movimiento, bueno, también hubo lo de la fe y acción solidaria, ese movimiento más amplio, pero una cosa que rescato y lo recuerdo y tengo los recortes de los periódicos, es lo siguiente, o sea, en esos años habían habido, hubo en el Perú situaciones, por ejemplo, hubo lo de, el 68 fue lo de Velasco Alvarado y después todas las cosas que se dieron, y como el movimiento ONIS tenía una voz profética, pero claro, una profecía inserta en la realidad. Entonces yo recuerdo, eso lo he dicho más de una vez como ejemplo, de que cuando evaluaba lo que estaba pasando, obviamente no era una voz de la que podría tener un partido político, ¿no? Pero como se señala en los escritos de Jorge y de todos los que compartimos esta renovación de la Iglesia, ¿no? No es neutro, ¿no? Entonces, como ONIS tenía una voz que no era neutra, pero al mismo tiempo profética en el sentido en que reconocía los avances de determinadas reformas, pero a la vez era crítico a veces en la metodología en que se realizaban, que no partía del respeto a la digamos, y era una voz que creo que es interesante rescatar en este momento. Yo no digo de que se forme un movimiento sacerdotal nuevamente, no me refiero a eso, ¿no? Pero sí que tenía una actitud de estar muy presente en lo que estaba pasando, ¿no? Alentando lo positivo y cuestionando y siendo crítico, porque alguna otra gente yo he visto, digamos, a nivel ya político, que era o gente que ya en las posiciones políticas, la evaluación que yo he hecho es que en ese momento del Perú había pues la gente que se oponía a cualquier cambio o la gente que demasiado críticamente seguía y apoyaba, ¿no? Entonces, digamos, esa voz que, como repito, no es que va a reemplazar la autonomía de las organizaciones políticas, pero fue una voz bien importante. Entonces yo considero un privilegio para mí haber estado y escuchar a todos ellos, ¿no? Por ejemplo, David Farrell, que él fue párroco de Señor de la Esperanza en San Juan de Lurigancho, tenía a Alejandro Cuisiano, o sea, tengo los apuntes ahí a mano que podría haber. Eso yo digo, porque yo eso no lo he votado, ¿no? Yo creo que tanto Jorge como Carlos es ese testimonio, y que yo también en el caso de mi madre también he bebido de ella eso, y yo le he puesto ese título de contemplativo, ¿no? O sea, cómo hay la contemplación y hay la acción, ¿no? Y que no son disociadas, pero digamos, lo que yo siento es que a veces eso nos ha pasado mucho y lo veo que nos pasa, a veces lo revisamos en los movimientos laicos, que
que no hay, bueno, hay la contemplación, eso, y digamos, yo digo espiritualidad no es lo mismo que espiritualismo, ¿no? Entonces, a veces hay ese espiritualismo en la tradición, ¿no? Y a otras veces hay la acción, pero que no da momentos para... Entonces, eso es una de las cosas, el elemento contemplativo muy presente en ambos, con sus personalidades distintas, y el elemento del compromiso concreto, ¿no? Y por otro lado, esto de Carlos de Foucault, que de repente sí puede valer la pena mencionarlo, porque a mí Carlos, que fue mi director espiritual en mis primeros años de universidad en esa época, yo leí en El corazón de las masas, escrito estas obras de Guillaume o de Sig sobre Carlos de Foucault y los mismos escritos espirituales de Carlos de Foucault, porque mensualmente, cada que yo iba donde Carlos, él me daba esas lecturas. Pero no solamente era Carlos, o sea, Jorge, aquí tenemos, por ejemplo, en la revista Páginas del año 90, dice Nazaret para Jesús y la Iglesia, de Jorge Álvarez Calderón, ¿no? Y ahí trabaja varias de las cosas que hemos hablado, y ahí yo quisiera señalar, él también menciona el libro de Hugo Chagaray, que es histórico, ¿no? La práctica de Jesús, y cómo en la tradición religiosa que hemos tenido muchos, se da un salto, ¿no? Es decir, es la etapa, bueno, la anunciación, la visitación, ya nace Jesús y bueno, y después se da un salto y ya aparece Jesús en su vida pública, en Juan Bautista, y los 30 años que fue, si vivió 33, bueno, los 30 años, la mayor parte de su vida, la vida oculta, como parte no solo de una familia que vivía bajo un mismo techo, ayudando a José, su padre el carpintero, a María probablemente a cargar el agua, o sea, viviendo como en una familia, ¿no? Pequeña, sino la familia del pueblo de Nazaret, es decir, porque a veces también se ve Nazaret como eso, Jesús, pero no se ve el que formó parte de un pueblo que era parte de la periferia del Imperio Romano, ¿no? Y entonces, este descubrimiento de esa vida oculta de Jesús, y que cuando él entra a su vida pública, no podría haberse acercado, haber planteado las parábolas que planteaba, si no fuera porque había aprendido, había formado parte cotidiana durante 30 años de ese pueblo, de Nazaret. Eso, digamos, para mí, los dos Álvarez Calderón me ayudaron a descubrir eso, y como digo, aquí está este artículo del año 90 de Jorge, excelente, ¿no? Donde trata varias de las cosas que estamos conversando. Y por otro lado, este otro libro, Yo soy tu hermano, ¿no? De la Fraternidad de Carlos de Foucault, que ha tenido 3 ediciones. La primera la sacó el CEP en el 90, después el 91 las Paulinas, y el 2007 el hermano Benito, hermanito de Jesús, que ya en Chile la sacó, o sea, ha tenido varias ediciones, y ahí hay 2 artículos de Jorge, ¿no? Nazaret, identidad social de Jesús y revelación del Padre, y después otro que dice la Iglesia Nazarena y las fraternidades, ¿no? O sea, el descubrimiento que yo hago en mi vida personal de espiritualidad de Carlos de Foucault, la bebí de Carlos y la bebí de Jorge, ¿no? Y después podría comentar la etapa en que participamos, ¿no? En la fraternidad de Foucault con Jorge, ¿no? Bueno, a ver, no sé si por eso, pero en todo caso quiero señalar una coincidencia. Carlos de Foucault fue de una familia aristocrática de Francia. Francia colonizaba los países de África, ¿no? Él, bueno, sabemos que tuvo todo, bueno, que en su historia personal, sus padres murieron cuando quedó huérfano, vivió con los abuelos y todo eso. Pero cuando pienso en la coincidencia no me refiero a eso, porque no fue el caso de los Álvarez Calderón. Pero sí, bueno, y bueno, hay una historia de Carlos de Foucault que no es el tema para
reconstruirla acá, pero en relación con ellos, la coincidencia es porque Carlos de Foucault, cuando se convierte, él va a vivir, bueno, vivió en Nazaret un tiempo con las hermanas Clarisas, pero él va a vivir al África y entonces se identifica con el pueblo africano, se hace uno más, ¿no? Y ha sido un precursor de los cambios que vendrían después en la Iglesia, porque la Iglesia estaba ligada con el poder colonial, ¿no? Ahora, no es que él intelectualmente, desde el punto de vista político, haya escrito cosas, pero sí, digamos, sociológicamente sobre lo colonial, no. Pero él en su comportamiento fue cuestionador de un orden colonial, porque si un africano más compartía con los africanos. Yo guardo la similitud porque de todas maneras la familia de Jorge y Carlos, de alguna manera en un país como el Perú, formaba parte de un sector, ¿no? El sector, digamos, privilegiado, ¿no? Su familia. Y digamos, ellos han optado, ¿no? Y digamos, ahora con todo el abuso que hay en estas cuestiones de que caviar, o sea, bueno, estamos viviendo un tiempo en que se están tergiversando tanto los términos en el Perú, ¿no? Porque yo conozco casos, por ejemplo, en el caso de los Álvarez Calderón, en su trabajo en Tres Compuertas o con los trabajadores del movimiento de trabajadores cristianos, ellos no iban a decir, tú eres un blanco, un burgués. No, uno de nosotros, ¿no? Como Carlos de Foucault era uno de los tuareg, ¿no? Y digamos, y también yo he conocido laicos comprometidos políticamente con el pueblo, que también, o sea, era, por más que ese compañero de repente sus apariencias físicas o su origen fuera lo que se puede llamar, ¿no?, un rico, un burgués, la gente lo sentía como un compañero, un hermano, ¿no? Entonces, ahora en algunas cosas que se están planteando en el lenguaje del Perú de hoy, yo me pongo a reflexionar en esos ejemplos de cómo puede haber que lo que vale es tu opción, ¿no? No tu origen, digamos, sino tu opción. Entonces, ahí yo veo también una cercanía con Carlos de Foucault, ¿no? Y por otro lado eso, que repito, lo de la contemplación, ¿no? Carlos de Foucault era de horas de oración, de contemplación, de silencio. Y digamos, yo con Jorge y con Carlos, esas dimensiones también, por un lado lo de el Nazaret, ser parte de un pueblo, la vida oculta, ¿no? Y por otro lado el tema del desierto, ¿no? El tema del desierto como justamente ese momento de soledad, de encuentro, ¿no? Que Carlos de Foucault también en su espiritualidad lo tiene, y yo también lo he vivido tanto en Jorge como en Carlos, ¿no? Sí, o sea, ellos siendo sacerdotes, ¿no? Entiendo que ellos han sido diocesanos, ¿no? Así es como se dice. No pertenecieron a la congregación del CAI de Carlos de Foucault, pero han sido parte del legado de la espiritualidad, y los laicos que estamos vinculados lo sentimos así, ¿no? Sí, eso es bien interesante porque, bueno, Jorge tuvo vinculación con cuando recién vino la primera hermanita Madeleine en el año 52 para formar la fraternidad de hermanitas. Todavía no había fraternidades laicas, y Jorge creo con el padre Gerardo Alarco fueron a Cerro San Cosme y hablaron con la gente, y entonces contribuyeron a que ahí fueran las hermanitas, ¿no? Entonces siempre ha habido un vínculo, y a veces hemos coincidido con relaciones con las hermanitas, pero estamos hablando del tiempo de, bueno, las hermanitas y los hermanitos también, ¿no? Que estuvieron en algunas fraternidades de hermanitos.
Ahora, nosotros tuvimos una etapa de una fraternidad que funcionaba en el Cerro San Cosme hace muchos años, que ya la mayor parte de las personas de esa fraternidad ya no viven. Una de ellas también era Cristina, ¿no? De la cual he hablado, que trabajaba en Tres Compuertas, cuando estuvo en Lima. Pero cuando nosotros formamos, a comienzos del año 2000, se forma esta fraternidad nueva en Lima. Bueno, hay fraternidades en otros lugares también del Perú. Curiosamente, tanto Jorge como Juan Dumont, ¿no? Juancito también, dijeron que querían formar parte, pero no como asesores. Entonces, digamos, Juan Dumont, asesor de equipos docentes del Perú, un movimiento laico. Jorge, asesor del movimiento de trabajadores cristianos y también del movimiento del Prado, ¿no? Que él contribuyó a formar en el Perú. Y sin embargo nos dijeron, no, aquí nosotros somos miembros de la fraternidad. Entonces era muy simpático. Incluso cuando ya los dos estuvieron en el asilo en sus últimos tiempos, ya estaba ellos, hemos tenido algunas reuniones allí en el asilo y bueno, y ahí a veces también hemos tenido, porque eso sí, eran miembros, pero sí, como eran sacerdotes, entonces también hemos tenido Eucaristías ¿no? Celebradas con ellos. Y entonces sí hemos acompañado, y miren, incluso ellos estaban en la fraternidad cuando nos llega la noticia de que Carlos Castillo, amigo, ¿no? Con el cual hemos formado parte de movimientos cristianos laicos antes, y que ha sido párroco, ¿no? en varias parroquias de estas zonas de las que hemos hablado, cuando se le designa para que sea obispo. Entonces yo recuerdo que Jorge ya estaba con bastón, o sea, ya tenía dificultad para caminar, pero hemos ido con personas de la fraternidad en la caminata desde la parroquia de San Lázaro de Lima, en caminata hasta la catedral, ¿no? Y allí la sonrisa que siempre tenía Jorge estaba particularmente intensa, no ocultaba su alegría de ese momento, ¿no? Entonces sí, eso se ha dado, ¿no? ¿Cómo es que ellos decidieron plantearnos ser miembros? Nos dijeron eso y encantados, ¿no? Y después él acompañó mucho también, porque esa es otra cosa, como Jorge ha acompañado a distinta gente, por ejemplo, a Jesús Bellido, que fue... En ese tiempo él era el que coordinaba nuestra fraternidad, porque nos turnábamos, ¿no? En la coordinación, y que estuvo mal y falleció. Él estuvo también acompañándolo, ¿no? Muy cerca a él. Yo quisiera recordar también por ejemplo, a Joan Flores, que ella trabajó, también ha sido asesora con Jorge y también estuvo vinculada con este grupo de jóvenes de Tres Compuertas, y también en la etapa en que ella ya estuvo mal, ella falleció, Jorge como la acompañaba, le llevaba la Eucaristía, compartían. Jorge también ha tenido mucho eso, y con su mismo hermano, que ha pasado momentos difíciles en cuanto a su salud. Digamos, hay una serie de ejemplos que se podrían rescatar, ¿no? Y por supuesto yo recuerdo a personas marcadas por ellos, que seguramente ustedes entrevistarán, porque Rosa Pacheco, que fue dirigente de la secretaria general de la Federación de Confecciones de la CGTP, y miembro del Movimiento de Trabajadores Cristianos, ¿no? Por ejemplo, Teófilo Trujillo de Tres Compuertas, o sea, cómo formaron a líderes cristianos, o sea, ellos, ¿a cuántas personas han marcado? Hay muchas personas que realmente han sido laicas muy comprometidos, ¿no? Y por otro lado, la amistad con la hermanita Teresa, ¿no? Que así como Christine le decíamos, y era Cristina, Thérèse Françoise, cuando recién llegó al Perú le decíamos así con su nombre francés, y después era Teresita, ¿no? Teresa, otra Teresita francesa. Y ella...
también, ¿no? Trabajaba con Jorge y teníamos, ¿no? O sea, vínculos. Y bueno, lo que también es significativo, quizás eso le da más significado a cuando ellos se vinculan, Juan de Humón y Jorge, a la fraternidad laica, es que hay un momento en que los hermanitos y las hermanitas se van del Perú, ¿no? Porque ya no había vocación. Entonces, hace unos años ya se fueron. Los últimos estuvieron en Villa El Salvador. Juan Zafor estaba antes en la zona cerca de San Martín de Porres, ¿no? Detrás de la Avenida Perú, de la margen del río Rímac, y bueno, y ya se van. Entonces nosotros sentimos la importancia de que los laicos recojamos el legado dentro de nuestra vocación laical, no imitando las hermanitas, pero recogiendo su legado espiritual. Y es un hecho que en nuestra fraternidad hay personas que están allí porque fueron marcadas por los hermanitos y las hermanitas. Y bueno, ya que estamos hablando de todo esto, cuando el Papa Francisco anuncia la canonización, ¿no? Bueno, también fue, ya Jorge ya no ha estado, ¿no? Porque ya había fallecido, pero con el arzobispo de Lima sí ha habido la apertura, porque con el arzobispo de Lima, antes, cuando todavía no era obispo, hemos tenido también reuniones, porque él también tiene lo de Carlos de Foucauld, ¿no? Lo tiene, entonces muchas veces hemos tenido momentos, ¿no? de compartirlo, y digamos, yo siento que sí, que más allá de que las personas pertenezcan a una fraternidad de Foucauld, su legado espiritual es un desafío recogerlo, y nosotros tuvimos una experiencia que para mí fue muy interesante. Hubo una reunión latinoamericana de fraternidades laicas por Zoom, ¿no? Y antes de la canonización, y todos coincidimos. Me llamó la atención que todos teníamos esa sensación de que teníamos ciertas resistencias a un estilo de tramitar las canonizaciones y también de celebrar las canonizaciones, que no recoge suficientemente el legado espiritual del santo, y que es la devoción. Entonces teníamos eso. Y dijimos, bueno, tenemos eso, pero justamente evitemos que se convierta en que se le pone la velita al santo y no se conoce ni siquiera su legado espiritual. Entonces fue muy hermoso eso, ¿no? Y creo que allí eso, bueno, ya ni Carlos ni Jorge estaban vivos cuando ha habido ese momento, pero si hubieran estado vivos hubiésemos compartido plenamente eso, ¿no? De cómo el desafío es cómo se rescate ese legado espiritual, ¿no? Y la presencia de ellos, como digo, fueron diocesanos, pero muy ligados a esta espiritualidad, ¿no? Bueno, el término que se ha venido usando es opción preferencial por los pobres, pero tampoco se trata de decir una frase cliché, ¿no? Sino ese caminar con el pueblo, contribuyendo a desarrollar una profunda espiritualidad que, repito, no es espiritualismo, pero sí espiritualidad, ¿no? Muy profunda dentro de un compromiso, formando gente que desde abajo y desde parte de las organizaciones obreras, de trabajadores, de pobladores, de jóvenes, descubren eso, ¿no? Lo indisociable de la fe cristiana y de la oración, de la contemplación, con la lucha por la justicia, por la equidad, por la fraternidad universal, ¿no? Ya utilizando también esa frase que el Papa pone al mencionar a Carlos de Foucauld, se entronca, ¿no? Con eso, ¿no?